Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Anarcocapitalismo es un término en general poco conocido. Normalmente la gente asocia la anarquía con el socialismo y la falta de propiedad privada, pero además lo normal es que la asocie con caos, muerte y desorden. En nuestro podcast de hoy, para explicar cómo funcionaría una sociedad anarcocapitalista y para desmontar todos los mitos que hay alrededor del término, tengo como invitado a Jorge García, graduado en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Economía de la Escuela Austriaca. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes desde España y nada, encantado de estar con vosotros para el Pan Am Post, es un honor. Listo. Jorge, vamos a hablar del anarcocapitalismo, que es una cosa que muy poca gente ha escuchado o entiende. En general se asocia con anarquistas comunistas. Y bueno, esa es la anarquía que normalmente se conoce. Entonces yo quisiera empezar pidiéndote que le expliques a nuestros oyentes qué es el anarcocapitalismo y bueno, también en qué se diferencia de la anarquía comunista que muchos conocen. El anarcocapitalismo es básicamente la postura anárquica del libertarismo, ¿vale? ¿Qué entendemos en España por libertario? En España por libertario lo entendemos como lo entienden en Estados Unidos, es decir, no tiene nada que ver con comunistas, sino con los classical liberals que dirían en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario? El liberal, o el classical liberal, ¿vale? Nada que ver con lo que asocian ahora en Estados Unidos al liberal, que es básicamente la socialdemocracia y tal. El liberal o classical liberal lo entendemos como alguien que, si bien quiere reducir el tamaño del Estado, lo ve como bueno o muy bueno en ciertos aspectos, como puede ser la justicia, como puede ser la seguridad o incluso como puede ser la educación, ¿vale? En cambio, el libertario, ¿vale?, considera que el Estado es moralmente malo, porque considera que el Estado lo que hace es que impone sus planes de ingeniería social mediante mandatos coactivos a la gente y que eso está mal porque es coacción. Y luego dentro de los libertarios, ¿vale?, puede haber libertarios que sean minarquistas, es decir, que a pesar de que vean el Estado como algo malo, no les quede más remedio, según ellos, que defender su existencia por motivos pragmáticos. Y luego puede haber libertarios anarquistas. En este caso, el anarcocapitalismo, ¿vale?, sería eso, es decir, lo que pretende el anarcocapitalismo es que el Estado desaparezca, ¿vale?, para que la sociedad pueda ser libre, ¿vale?, y que haya una sociedad que no sea lo que Karl Popper llamaría una sociedad cerrada de orden y mando, donde todo se hace de forma piramidal e impuesta, sino que sea una sociedad abierta, lo que haya sea acuerdos voluntarios entre las partes, ¿vale? Entonces, una sociedad anarcocapitalista sería una sociedad en la cual no existiría Estado, en el cual la gente, por tanto, actuaría de forma voluntaria mediante operaciones de cooperación y coordinación, y en la cual existiría un mercado libre pleno, y por tanto habría capitalismo y por tanto habría instituciones sociales como el mercado o el dinero o la moral o la justicia, tal y cuales como existen al igual que el lenguaje ahora mismo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre esa visión anarcocapitalista y el anarcocomunismo? Vale, a ver, para empezar, el anarcocomunismo lo que está buscando es básicamente una sociedad anárquica en la cual la propia sociedad controle a su población para evitar que existan medios de producción privados. Yo eso no creo que sea anarquismo. Primero porque, evidentemente, o sea, la definición que nosotros utilizamos de Estado, o que por lo menos yo utilizo de Estado, es la definición de Max Weber, que lo que dice Max Weber es que el Estado es el monopolio de la violencia en un territorio. Entonces, claro, si tú estás en una sociedad anarcocomunista en la cual hay 100 personas y 80 de ellas están impidiendo por la fuerza y vigilando para que las otras 20 no puedan tener bienes de producción privados,
esas 80 personas técnicamente son el Estado. Con lo cual, una sociedad anarcocomunista no es en sí anarquista, es estatista, solo que es un Estado que, en vez de estar controlado por 2 o 3 personas de forma piramidal, es un Estado que intentan crear de forma horizontal. Punto número 1. Por tanto, no es una sociedad anarquista. Punto número 2. No tendría sentido, o sea, es una sociedad que no podría realmente existir, se desaparecería, porque no tiene sentido que exista un Estado horizontal. El Estado es una organización coactiva y por tanto tiene que tener una estructura piramidal, ¿vale? Un Estado horizontal en el cual no haya ningún líder es al final un caos y acabaría pues autodisolviéndose desde dentro, que es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en España con ciertos partidos como Podemos, ¿vale? Que no ha sabido crear bien una estructura vertical. En este caso Pablo Iglesias, Turrión, no ha sabido hacer el papel de Lenin, no ha sabido crear una estructura horizontal en la cual él fuese el líder y el que daba las órdenes y el que organizaba los mandatos, y por tanto las bases del partido han intentado hacer una especie de organización horizontal y eso no funciona. Las organizaciones tienen que ser verticales, tiene que haber alguien que las dirija. Entonces, en el narcocomunismo, el concepto que tienen ellos de sociedad horizontal que lo vigila todo, aparte de ser un modelo estatista y por tanto ya no sería anarquista, punto número 1, tampoco tendría sentido que funcionase por el hecho de que es horizontal, punto número 2. Y luego, más importante aún, el punto número 3, y es técnicamente imposible a día de hoy distinguir un medio de producción de un medio de consumo privado. ¿Por qué? Porque lo que dicen los comunistas es que ellos quieren que no existan bienes de producción, pero sí que defienden la propiedad privada para el consumo. Es decir, ellos defienden que puedas tener un coche para ti como medio de consumo, pero no defienden que puedas tener un ordenador que lo utilices como medio de producción para generar riqueza. Técnicamente es una sociedad que no es anarquista, no puede funcionar porque no es una estructura piramidal, es decir, no tienen líderes, o según ellos no querrían tener líderes, y además es una sociedad que colapsaría inmediatamente porque es imposible que estén intentando, es imposible distinguir hoy en día qué se utiliza como bien de consumo y como bien de capital, porque una misma cosa se puede utilizar para las dos. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, entrando ya más a lo que es el anarcocapitalismo, estamos hablando de una sociedad sin Estado, sin embargo la gente suele asociar que si no hay Estado tampoco hay reglas, por lo tanto lo asocian al desorden. ¿Es posible que no haya Estado y que haya reglas? ¿Y cómo se logra eso? Y a ver, lo que tenemos que entender, ¿vale?, es qué es la sociedad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el autor anarcocapitalista más importante o más famoso es Murray Rothbard, y sin embargo a mí Rothbard me gusta mucho en economía, pero no me gusta cómo explica el anarcocapitalismo, y creo, para todos los que se sientan interesados, que el autor básico, para los autores, mejor dicho, básicos, para entender los pilares de cómo es una sociedad sin Estado, son 2 autores que precisamente no son anarquistas, ellos eran libertarios minarquistas, pero que creo que son básicos, que son Friedrich von Hayek, ¿vale? El segundo es su discípulo Lachmann, pero sobre todo Hayek, ¿vale? Es decir, lo que Hayek te dice es que la sociedad es un orden espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sociedad no se ha creado de forma deliberada, sino que ha surgido en base a instintos naturales, ¿vale? El ser humano no puede ser autárquico, ¿vale? Y menos aún cuando hace miles de años había tribus muy pequeñas donde la división del trabajo apenas desarrollada, y por tanto que si había 5 en la tribu y faltaba uno, los otros 4 podían morir porque lo necesitaban a ese quinto, es decir, no había una división del trabajo muy grande y por tanto su capacidad de ser autárquico será menor aún de la que soy. El ser humano no puede ser autárquico y por tanto tiene que formarse una sociedad, una manada de cooperación y coordinación, ¿vale?, para lograr sus objetivos vitales. Y esto no solo se ve en el ser humano, sino también en animales. Tenemos manadas de lobos, es decir, hay animales que pueden ser más individualistas, pero hay otros que son animales sociales, ¿vale? El ser humano es un animal social. Entonces, eso es lo que genera la sociedad. La sociedad es un orden de cooperación y coordinación que surge de forma espontánea. Y al mismo tiempo que surge la sociedad, también surgen
otros órdenes de cooperación y coordinación de forma espontánea que van evolucionando mediante un proceso enorme de ensayo-error, ¿vale? Por ejemplo, el más fácil de entender, el lenguaje, ¿vale? El lenguaje no se ha creado de forma deliberada, no llegó un hombre de las cavernas y dijo hoy vamos a hablar, sino que pues los primeros primates, los primeros homínidos fueron haciendo ruidos para comunicarse, eso fue teniendo un proceso de ensayo-error inmenso que se fue generando además un aprendizaje cultural constante y al final pues se fue desarrollando el lenguaje, ¿vale? Esa es una institución social evolutiva que ha surgido de forma espontánea, es decir, no ha surgido de forma deliberada y que se ha ido desarrollando y que se sigue desarrollando. Y otra institución social evolutiva, que es para este caso la que nos interesa, es el derecho. El derecho, contrariamente a lo que la gente cree, no ha sido creado por el Estado. Y aquí es donde yo me gusta mucho utilizar a Hayek, ¿vale? Porque tiene un libro donde explica precisamente las instituciones sociales evolutivas, centrándose en el derecho, que es Derecho, Legislación y Libertad, que es un libro que escribió Hayek justo antes de La fatal arrogancia y que creo que es básico para cualquier persona que sea amante de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que te viene a decir? Lo que te viene a decir es el ser humano, como ser que vive en sociedad, tiene enfrentadas ciertas cosas, ¿no? Por un lado tenemos que vivir en sociedad y los primeros homínidos no podían tener una división del trabajo muy grande, y por otro lado el ser humano tiene ciertos instintos que le llevan a proteger su propiedad, ¿vale? Es decir, y esto es algo que es pre-racional, no es algo que haya surgido de forma racional, sino que es previo, y lo podemos ver también en animales, es decir, no es propio de el cerebro ya formado del ser humano, sino que es propio del cerebro reptiliano, de cuando los seres humanos están empezando a evolucionar. Si nosotros nos fijamos en un perro, ¿vale? Cuando los perros están meando en un árbol, técnicamente lo que están haciendo es marcar su territorio, y lo están haciendo de forma pre-racional. El perro no sabe que lo que está haciendo es... O sea, ellos no están pensando conscientemente en hacer eso, simplemente algo que les sale de instinto, ¿vale? Nosotros, los seres humanos, somos animales, contrariamente a toda la creencia socialista que surgió de la Ilustración y que endiosa la razón y que pretende hacer un ser humano perfecto, que es al final lo que lleva al comunismo, al nazismo y a todo este tipo de ideologías terroríficas. El ser humano es un animal, y como animal que es, tiene instintos para proteger su vida, para proteger su propiedad. Entonces, claro, si en una tribu se empiezan a robar entre sí, se van a pelear porque esos instintos van a salir, alguien puede morir y puede que esa tribu se extinga, ¿vale? Entonces, evidentemente, de forma evolutiva, fueron sobreviviendo las tribus que tenían normas de conducta, que respetaban la propiedad y que respetaban la vida, y las demás se fueron extinguiendo, ¿vale? Como decía Darwin, no sobreviven los mejores, sino los que mejores se adaptan, ¿vale? Las tribus que mejores se adaptaron a respetar las normas de comportamiento que implicaban una defensa de la propiedad, una defensa de la vida y un respeto a la vida y propiedad ajena, son las que sobrevivieron. Somos los descendientes de aquellas tribus que supieron ver cómo otras se extinguían porque se mataban entre sí al robarse, y por tanto decidieron decir, oye, pues vamos a respetar la propiedad. Entonces, el derecho es algo que ha surgido de forma evolutiva, es una institución social como el lenguaje, el mercado o el dinero, y es una institución que ha ido evolucionando y que ha estado durante muchos periodos de tiempo sin necesidad de que estuviese el Estado, y al fin y al cabo en lo que se basa el derecho es en hacer normas de comportamiento que eviten conflictos. No hace falta en ningún momento que exista un político para que la gente pueda de forma cooperada y coordinada llegar a ese tipo de normas, y de hecho incluso a día de hoy hay jueces privados y se hacen juicios privados, por ejemplo, entre empresas, y tenemos casos históricos como en la antigua Roma, ¿vale? El derecho no era algo estatal, sino que lo llevaban unos jueces, ¿vale? Que eran los jurisconsultos. Entonces, lo que hacían los jurisconsultos era aplicar el derecho. ¿Por qué? Porque aunque las bases del derecho, que viene a ser lo que yo considero como derecho negativo, ¿vale? Y hay un autor liberal llamado Isaiah Berlin que habla del derecho negativo frente al derecho positivo, que ahora diré lo que es. Aunque yo considero que
del derecho no evolucionan, ¿vale? Que es el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, y no es que no evolucionen porque no puedan evolucionar, sino porque el ser humano en cientos de miles de años no ha cambiado y por tanto esos instintos siguen siendo los mismos. Si el ser humano cambiase, ya no sería ser humano y sería otra cosa, y puede que ese derecho o esas bases del derecho evolucionasen. Entonces, por tanto, nunca llegan a evolucionar esas bases del derecho porque no llegan a, por así decirlo, romper el proceso de ensayo-error. Es decir, si mañana hubiese una sociedad en la cual se aceptase como bueno el asesinato, la sociedad puede que se extinguiese, ¿vale? No superaría el proceso de ensayo-error, o al final tendrían que restituir de nuevo el derecho a la vida. Aunque no evolucionen las bases, sí que evoluciona la aplicación de las bases. Es decir, no es lo mismo que te vengan a robar a tu casa 2 ladrones con un hacha y con una máscara o un pasamontañas negro que tú no sabes quiénes son, que por tanto les pegas un tiro y está justificado, a que te venga un niño a coger una manzana de un árbol. En el caso de los ladrones estaría justificado pegarles un tiro, sin duda alguna, porque es defensa propia. En el caso de un niño, no. Entonces, para esos casos están los jurisconsultos, que son los que aplican y los que dicen, bueno, pues nosotros creemos que esto no está justificado o sí que está justificado. Y las partes, como no existe el Estado, son las que voluntariamente tienen que aceptar si les gusta o no. En el caso de que no les guste, por ejemplo, pues se puede dar el caso de que si hay un juicio privado en el cual se está juzgando a una persona que ha robado a otra y la persona que ha robado decide restituir el daño causado a la persona a la que ha robado, puede que el resto de la sociedad no quiera comerciar más con ese ladrón. Es decir, que la propia sociedad tiene instrumentos, ¿vale?, para coaccionar de forma pacífica sin necesidad de que exista Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado? Lo que hace el Estado, para empezar, para definirlo bien, es una organización, no es un orden espontáneo evolutivo, no es una institución evolutiva como puede ser el lenguaje, el mercado, el dinero o el derecho, sino que es una organización, ¿vale?, que ha sido creada deliberadamente, ¿vale? Las organizaciones pueden ser coactivas, como es el caso del Estado, o pueden ser voluntarias, como son las empresas, y que por tanto tienen una estructura piramidal en la cual pues hay un presidente o un director de empresa y luego los cargos que le van sucediendo. Y el Estado lo que hace como organización coactiva y no voluntaria, a diferencia de las empresas que sí que son voluntarias, es intentar suplantar las instituciones sociales. El Estado intenta acabar con el mercado, aunque no puede, ¿vale? Nunca desaparece el mercado, siempre hay mercado negro. El Estado acabó con el dinero, ¿vale? El dinero que tenemos ahora no es la institución evolutiva del dinero, sino que es el dinero fiat y es dinero, el papel moneda o el dinero que imprime el Estado. Intentó acabar con el lenguaje cuando, por ejemplo, la ONU intentó crear el Esperanto, aunque evidentemente no lo consiguieron, y ha intentado acabar con el derecho. ¿Cómo ha intentado acabar con el derecho? Creando mandatos, ¿vale? Es decir, el derecho evolutivo es lo que Hayek considera ley, y las leyes que crean los políticos son los mandatos. Y eso es lo que se considera y que he mencionado antes, derecho positivo. Entonces, el derecho positivo casi siempre daña al derecho negativo. Y yo, de hecho, no creo o no considero que se deba de llamar al derecho positivo derecho. Creo que lo que se le tiene que llamar es mandato positivo. Por ejemplo, si yo digo que tiene que existir el derecho positivo a la vivienda, lo que eso implica es que se está justificando que el Estado expropie casas a gente que tiene 2 casas, ¿vale? De ahí que ese derecho positivo daña, o ese mandato positivo daña al verdadero derecho, que es el derecho negativo, y en este caso está dañando el derecho de propiedad, porque el derecho negativo son propiedad, vida y libertad, ¿vale? Entonces, normalmente la gente cree que si desaparece el Estado, vamos a vivir en una sociedad tipo Mad Max, ¿vale? Como la película de Mel Gibson, o bueno, la última que hicieron con Tom Hardy, en la cual la gente se va a estar matando y tal. Eso es mentira, es decir, eso es un bulo. La gente puede perfectamente convivir en sociedad sin necesidad de que exista el Estado. Podemos utilizar, si mañana desaparece el Estado, al igual que la gente sigue sabiendo hablar, porque el lenguaje es una institución evolutiva, también la gente sigue sabiendo comerciar, porque es lo que ha hecho el ser humano desde siempre, desde antes de que existiese el Estado. De hecho, también la gente sigue sabiendo lo que es el dinero, y de hecho el dinero, ahora se está empezando a crear dinero que se intenta, por así decirlo, escapar del Estado, que es el Bitcoin, por ejemplo, y la gente también sigue sabiendo cuáles son las normas básicas de conducta para evitar conflictos, con lo cual una sociedad sin Estado significaría que sería una sociedad de caos en el cual la gente se estuviese matando. Ni nada más lejos
de la realidad. La anarquía realmente, lejos de ser el caos, lo que representa es el orden espontáneo. En cambio, el Estado representa el caos planificado. Claro, es como que la gente cree que no nos matamos porque hay una ley que dice que está prohibido matar. Pero bueno, Jorge, yo quiero ahorita pedirte que por favor ¿hay ejemplos de sociedades que hayan vivido en el anarcocapitalismo? Vale, a ver, ha habido sociedades anarquistas durante toda la vida, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Islandia fue una sociedad anarquista. Sin embargo, Islandia aún no habían desarrollado un mercado, por así decirlo, que fuese puramente capitalista. No tenían un mercado que fuese con carácter capitalista, es decir, que no ahorraban, que no tenían una función empresarial muy desarrollada y tal. Entonces, el único ejemplo que se ha dado hasta ahora, y también es polémico, también porque hay una gran desconocimiento sobre el mismo, el único ejemplo que se ha dado hasta ahora de de una sociedad anarcocapitalista o una sociedad anarquista real en la cual hubiese un mercado desarrollado, mejor dicho, porque yo es que, como he dicho, no me gusta decir anarcocapitalismo, yo prefiero decir anarquista porque no considero que los anarcocomunistas sean anarquistas realmente. Sí. Y la única sociedad que se ha dado de este tipo es el lejano oeste. El lejano oeste es una sociedad que a menudo tiene muchos prejuicios encima, porque Hollywood la ha convertido en el salvaje oeste. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es decir, en el lejano oeste, el número de muertes que había, contrariamente a las películas de Hollywood, era bajísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba armado. Yo sé que esto es contraintuitivo decirlo, pero cuando todo el mundo va armado, ¿vale? Se produce una cosa que se llama el equilibrio Nash, ¿vale? El equilibrio Nash se da cuando, si tú sabes que todos los demás van armados y los demás saben que tú también vas armado y que por tanto en cualquier momento que haya un conflicto puedes perder, es decir, que te pueden matar a ti o que puedes matar al resto, la incitación a la violencia desciende, ¿vale? Para que te hagas una idea, en el lejano oeste moría más gente al día en un accidente de carruajes de caballos en Nueva York que en el lejano oeste, en esa misma época. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba armado, es decir, un grupo de forajidos de 5 personas, ¿vale? No se atrevían a entrar a robar a una ciudad de 100 personas porque sabían que cualquiera de esas 100 personas les podía matar por la espalda y que estaban en inferioridad de número. Entonces, donde se producían los crímenes, básicamente en el lejano oeste, cuando se daban crímenes, por supuesto, era entre las ciudades. Dentro de las ciudades, como todo el mundo iba armado, se producía un equilibrio Nash en el cual la gente no se mataba entre sí. Y esto es algo que se puede seguir viendo hoy en día. Estados Unidos es un ejemplo fantástico de ello. En Estados Unidos, en los sitios donde más libertad hay de armas, como por ejemplo puede ser Texas, no hay crímenes de masas. No se dan crímenes de masas. En los sitios en los que, en cambio, la libertad de armas está, por así decirlo, medio prohibida o está muy vigilada, sí se dan crímenes masivos, como puede ser Chicago o como puede ser Filadelfia. Más el hecho de que, por supuesto, todas las matanzas que se dan en sitios que son sitios libres de armas, los free gun zones, como pueden ser universidades, o incluso se dio el caso extremo y absurdo de que había un sitio libre de armas que era una base militar, ¿vale? Entonces, el lejano oeste, contrariamente a lo que la gente cree, era mucho más pacífico de lo que nos ha vendido Hollywood. De hecho, y también para decir otra cosa, era tan pacífico que las personas que cometían crímenes porque les daba igual todo, se hacían famosas. Por ejemplo, Billy el Niño y todo este tipo de degenerados. Entonces, pensemos que realmente si hubiese sido un sitio donde todos se hubiesen estado matando todo el día, no habría habido nadie que tuviese fama. Habría sido como la Isla Tortuga de los piratas, ¿no? Donde nadie tenía fama, no conoces a nadie que sea famoso allí. En cambio, ¿por qué conocemos a Billy el Niño o gente así? Porque eran los pocos locos, ¿vale? Que les daba igual todo y que, pues eso, y el resto de gente era generalmente muy, muy pacífico. Y en el lejano oeste se desarrolló un proceso capitalista donde se dio la función empresarial. Función empresarial es básicamente utilizar la creatividad humana para hacer productos y servicios que satisfagan a los demás y obtener un beneficio propio a cambio, ¿vale? Y, por ejemplo, pues se crearon cosas como el alambre de espinos para, por ejemplo, separar los territorios. Se creó en el lejano oeste porque las
grandes, entonces pues utilizaron la creatividad para decir, bueno, a ver cómo podemos pacíficamente y de forma cooperativa solucionar esto. Se creó también el marcaje de las reses, ¿vale? Es decir, ponerles un acero ardiendo a las vacas para que se sepan de qué ganadero es cada vaca. O, por ejemplo, para proteger las fincas, se creó una figura de policía privada que es el cowboy, ¿vale? Los cowboys no solo son gente que estuviesen vigilando a las vacas, sino que eran gente que protegían las fincas. Entonces, ese ha sido un ejemplo en el cual se ha dado un anarcocapitalismo claro, es decir, una anarquía que tuviese un proceso de mercado bien desarrollado, porque, por ejemplo, Estados Unidos, antes de que se expandiese el gobierno americano, o antes de que, por así decirlo, las colonias se expandiesen, había también otros ejemplos de anarquía, como pueden ser los indios. Los indios de América del Sur tenían estado, y por eso fueron fáciles de derrotar por un estado más grande, como pudo ser el español, y además se juntaban entre sí, ¿no? Cortés hizo pactos con atacar a otra gente, etc, etcétera. Pero los indios de América del Norte eran anarquistas. Una confederación anarquista en los Grandes Lagos que se llamaba la Confederación Iroquesa. Entonces, claro, cuando llegaron las 13 colonias y se empezaron a expandir, en Estados Unidos costó mucho más acabar con los indios, o les costó mucho más acabar con los indios, porque hacían guerra de guerrillas, tenían una estrategia totalmente anarquista. Esto es algo que explica muy bien el profesor Migrancho Bastos, que es un profesor gallego, español, que supongo que le conocerán en América Latina porque ha estado varias veces en la Universidad Francisco Marroquín y sus vídeos están en internet. Sin embargo, como he dicho, a pesar de que había una sociedad anarquista previa de los indios, realmente el momento histórico donde se dio una sociedad que ya era post-revolución industrial, que es de 1850, y por tanto post-capitalista, o justo en el momento previo de cuando empezó el capitalismo, fue el lejano oeste, que fue el momento en el cual hubo una anarquía en la cual además estaban actuando de forma empresarial. Ese es el único ejemplo. Ahora desgraciadamente desapareció porque pues evidentemente, aunque ese anarquismo se pudo dar porque los primeros colonos que se iban expandiendo hacia el oeste iban más rápido que el Estado, tarde o temprano el Estado llegó y pues ya no hubo más anarquía, pero bueno, es el único ejemplo que se ha dado, ¿no? Listo. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y encantado de estar con vosotros y nada, un placer, la verdad. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que escuchen todos nuestros podcasts y nos vemos en una próxima emisión.